retrocederemos 75 años en la historia hasta aquel salpate 6 de agosto en que cae la primera bomba atómica de la historia. 2 días antes, 2 días después, en realidad, de la explosión que hubo en Beirut. La dejo ahí nomás rebotando, pero simplemente atar caos. El aniversario. Exactamente, en la conmemoración de 75 años sobre una de las primeras bombas, de las 2 que se lanzaron sobre Japón, que da término a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. La primera cae sobre Hiroshima y generando este famosísimo hongo nuclear de 16 kilómetros de altura. Hasta 1 millón de grados se eleva la temperatura, asesinando de manera instantánea, desintegrando más bien a unas 70.000 personas y otras 70.000 más que con el paso de los días y las semanas van muriendo de una manera atroz. Imagínate que el mar, personas tratando de buscar refugio por el inmenso calor producto de la explosión, se metían al océano y el agua estaba hirviendo. Y decían ellos, digamos, cómo veían cómo se quemaban sus cuerpos, donde no había refugio para la inmensa temperatura. De ahí posteriormente, ¿cierto? Las famosas frases como de Oppenheimer del proyecto Manhattan, citando al Bhagavad Gita, ¿cierto? Ahí cuando hablaba con Arjuna y esta representación divina, me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Primera pregunta para usted, profesora. Esto es en 1945, ¿cierto? El día 6 de agosto, que pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero esto viene de mucho antes. ¿Cuánto tiempo antes comenzaron las pruebas y ensayos de estas bombas atómicas? Y pese a ver lo que eran capaces de destruir, aún así decidieron lanzarlas. Estupenda pregunta, y eso ahí nos remonta a la historia del desarrollo nuclear, que nosotros tendemos a pensar que es principalmente Estados Unidos, pero básicamente Estados Unidos se sube tarde a este carro, o se sube después, precisamente advertido por un grupo de científicos, entre ellos Einstein, que después podemos hacer una pequeña pausa sobre eso, y ya desde el 39, y antes del 39, se sabe. De hecho ahí es cuando Estados Unidos, comillas, se entera, porque yo personalmente creo que lo sabía por fuentes extraoficiales o por espionaje, pero ya el 39 hay conciencia de esto y empieza el desarrollo del proyecto Manhattan el 41, ¿sí? Entonces antecedentes tenemos y de mediano plazo. Perfecto. Pero perdón, pero tú acabas de decir, Jimena, yo no le puedo decir profe, perdón. Que antes dijeron, díganle profe, no, Jimena. Esas cosas como son. Sí, yo soy un adulto ya, no se nota, pero lo soy. No se nota. Qué bueno saberlo. Estados Unidos se sube tarde como dices tú, a esta carrera, sin embargo llega primero. O sea, parece ser que tenía la mejor gente de su lado, al parecer, para poder llevar una investigación de este tipo, ¿no? Sí, pero no, porque esto le va a pasar lo mismo en la Guerra Fría en varias otras competencias indirectas, y es en parte un muy buen sistema de espionaje y en parte porque algunos científicos emigran huyendo de los nazis. Entonces, en el fondo, arma un buen equipo, digamos, usando metáforas futbolísticas. Entonces, claro, tiene potencial, sí, pero además hace buenas contrataciones en el fondo. Oiga, profesora, indagando en la historia y haciendo memoria, porque claro, todo esto a uno se lo enseñan en el colegio y uno también lo va viendo después de pronto en el cine o en las series, que cada vez reflejan más la realidad, digamos. Japón fue aliado de Estados Unidos durante la Primera Guerra. ¿Por qué entonces después en la Segunda Guerra deciden bombardear a Japón? ¿Por qué se produce ahora esa enemistad, por así decirlo? Excelente pregunta, y ahí te das cuenta cómo la geopolítica mundial no es algo establecido, sino que en el fondo se va configurando según los intereses. ¿Cómo era Japón de la época? Y esto es súper interesante analizarlo, porque en el fondo todavía estamos hablando de un imperio y de un reinado, una monarquía absolutista de carácter divina. En el fondo, traducido al español, significa que en el fondo tienen un emperador y se asume que él es el hijo del dios de ellos, o del sol. De ahí viene el tema del sol naciente. Exacto. Y entonces hay algunos analistas que plantean que en el fondo en la Primera Guerra Mundial es por un tema de conveniencia, de diagnosticar qué bando es el más poderoso, y en la Segunda Guerra Mundial con cierta afinidad con teorías raciales y otros temas ideológicos hacia la Alemania nazi. Estas son más especulaciones porque tendríamos que preguntarle a Hirohito como su pensamiento profundo y a los cancilleres, pero en el fondo sí, así el diagnóstico es que con quién me llevo mejor, y además que recuerda que tienen amistades pero de larguísima data con Rusia. De hecho, en la Primera Guerra Mundial
Mundial, uno de los antecedentes es la guerra entre Rusia y Japón. Entonces, en el fondo, busca como aliados que estén más conformes a sus intereses, cosa que siempre se hace. Profe, no quiero, yo a diferencia de Lama sí le voy a decir profe, ¿ya? No quiero que nos escapemos de la génesis de esta bomba atómica, porque usted dijo algo que yo en mi ansiedad no podemos dejar pasar para más adelante. Habló de Albert Einstein, que uno lo conoce y lo recuerda justamente como un ser, por lo menos él se hacía llamar pacifista, y apuntaba hacia esa línea. ¿Él tuvo algo que ver con la génesis de esta bomba? ¿Estuvo metido como en una mesa redonda de la bomba atómica? ¿Por qué lo mencionó? Bueno, de nuevo la respuesta es sí, pero no. O es ambivalente. A ver, venganza. Indirectamente. Venganza. Es venganza. No. Bueno, en parte, él obviamente sabemos que es perseguido por el régimen nazi. En segundo lugar, indirectamente, por supuesto, porque sin Einstein no hay desarrollo de energía atómica. Eso estaba leyendo que en un año escribió como 5 artículos, y un tipo de verdad que aportó mucho a la ciencia. Y en segundo lugar, ya de manera como más directa, y hay que decirlo, y él se arrepintió hasta semanas antes de su muerte, escribió varias veces. Él, dicho como en términos muy escolares, le escribe una nota al profesor. Ya, se ha fijado que de repente uno está en prueba, así como que le dan oiga, mira, el que está ahí, ya, eso no es que me haya pasado, pero digamos que puede suceder. Le han contado. Y él manda una carta, claro, sí, o me han llegado, eso es como suplido, y él le manda una carta al presidente Roosevelt de la época, y dice, mira, esto está pasando en Alemania, tiene potencial destructivo. Y entonces él dice, pongamos la atención a esto, este es de cuidado. No dice literalmente, porque está la carta disponible, es muy interesante, no dice construyan una bomba, pero tampoco dice no la construyan. Entonces, ahí es donde está la ambivalencia de la La deja ahí. Y es como, por eso lo decía, como que sopla, como diciéndolo en términos escalar. Entonces, en el fondo, él plantea esta situación, esta preocupación, y de hecho, a propósito de esto, se conforma el proyecto Manhattan, así como ya se da cuenta, y también obviamente yo creo que ahí se pone a funcionar el aparato de espionaje, y dice, sí, es real esto, es real su amenaza. Entonces, hay y hasta donde él no participó, eso sí, no participó de la construcción, pero es muy interesante porque él dice, las bombas hasta aquí son muy pesadas. Yo creo que él, como en su cálculo, porque lo que sabía era de ciencia atómica principalmente, él dice, no se pueden llevar por avión, pero pues sí pudieron. Entonces es como, no participa en la construcción, pero sí analiza la posibilidad de, eso está claro. Entonces es complicado colgarle el cartel. Sí, absolutamente. Bueno, hay que entender que igual Alemania, digamos, fue bastante desgraciado con él, sobre todo en sus primeros ensayos científicos, donde un poco le negaban a él avanzar dentro de la academia, y por eso, lo digo medio en broma, mencero, pero más broma, es que parecía casi una venganza académica, y finalmente, digamos, contra el régimen del Tercer Reich, obviamente, que del cual obviamente se vio obligado a irse a Estados Unidos. Ahora, no deja de ser interesante que hasta la persona más neófita en física, producto de esta guerra nuclear, conoce la famosa ecuación en donde Einstein explica que la energía no es más que masa acelerada. Así como fuerza, digamos, ¿cierto? Tiene que ver de masa por aceleración. Él dice la energía está representada por generar alguna forma, algún tipo de reacción en cadena que libere en tan poco espacio una explosión que prácticamente simule como en la teoría de la creación del universo. Y de ahí Oppenheimer lo que decía en su cita del canto épico hindú del Bhagavad Gita, que está dentro del Mahabharata. Ahora, mira, mi pregunta es la siguiente, profe. Acá quiero meterme en el término, en el asunto moral, ético de un ser humano, que la guerra hasta entonces estaba confinada, por así decirlo, a lo que una bomba clásica podía hacerle daño a un hogar, a una casa, ¿cierto? O con un soldado con un fusil de matar por la cantidad de balas que tenía a su haber. Pero el 16 de julio
menos de un mes antes del lanzamiento de Little Boy, que fue el nombre de la primera bomba, ¿cierto?, sobre Hiroshima, se detonó la primera prueba, que se llamaba obviamente la bomba Trinity, que en el estado de Nuevo México. Y ahí ellos vieron lo que estas bombas atómicas podían hacer, y en aquel caso, en aquel ejercicio, se lanzaron ni más ni menos la detonación de 19.000 toneladas de trinitrotolueno o TNT. La onda de choque se sintió a 160 kilómetros, o sea, mucho más que de aquí a Viña del Mar, el impacto que esto generó en medio del desierto. ¿Cómo era, en funciones de ética, profe, el hecho de ver claramente acabamos de crear la bomba más poderosa que jamás ha generado el hombre, con esto vamos a terminar la guerra, pero aún así no lanzaron una, sino que a los pocos días lanzaron otra en Nagasaki? Y la verdad es, psicológicamente, ¿qué pasa con las reglas de la guerra frente a algo tan inmensa y asquerosamente destructivo como esto? Es un poco lo que te comenté fuera de que en el fondo el siglo XX es el siglo de la crisis de la razón. De hecho, por algo después en el 48 ya queda evidentemente claro que la buena voluntad no basta para resolver conflictos, que lo pragmático, el pragmatismo tiene que regularse. ¿Te fijas? Entonces, en la historiografía, de hecho, está leyendo, hay un compilado de razones a favor y en contra de esto. Entonces, claro, depende del bando que tú leas, es cómo lo va a presentar. A favor del bombardeo estaba, de hecho, que, ¿te acuerdas los kamikazes? Que Japón no estaba dispuesto a la rendición, ya, o sea, era una potencia. ¿Te acuerdas también lo de Pearl Harbor? O sea, como que están así a todas, como listos a atacar. Entonces, ese es un argumento como a favor. Yo lo discuto bastante, ¿no? Como usted ya algo conocen de mi pensamiento, me parece que no es necesario. En segundo lugar, pensar que era una monarquía absoluta, entonces aquí van todos y no te preguntan la situación, pero efectivamente está este descargo que nosotros podemos decir que sí sabían, en el fondo no es como, tiene una bomba, se murió tanta gente, imposible. De hecho, yo estaba leyendo uno de los datos que como la explosión nuclear se elevó 16 kilómetros a la atmósfera, eso es demasiado. Es como, estaba buscando, es de Valparaíso a Concón, en línea recta. Eso mira, es solo la explosión hacia arriba del hongo. Entonces, no podemos saberlo. Ahora, efectivamente sí, lo que se argumentó es que el efecto psicológico, así, pum, el combo bien pegado. Pero ¿por qué viene el segundo? Entonces ahí donde en las negociaciones le dan un ultimátum. Es que ahí, ¿sabes qué? Hay un tema muy guerra fría en esto. En el fondo Estados Unidos dice, Matanga, perdón, citando al sabio Chavo del Ocho, Matanga dijo la changa, me adelanto a la Unión Soviética que quería hacer un pacto con Japón o negociar, y dice, esta es mía y la voy a usar. Entonces, de hecho, la segunda bomba es más poderosa que la primera. Entonces, como Fat Boy, sospechosa la cosa.